Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a Bitácora. Bitácora es una invitación que nace desde Amnia Lab para propiciar conversaciones de arte y educación en primera infancia. En esta serie de programas queremos compartir con artistas, con educadoras y educadores, indagar en su experiencia, saber de sus quehaceres y sus búsquedas, conocerlos como creadoras y creadores de prácticas sensibles orientadas a los primeros años de vida. Bitácora. La palabra bitácora conlleva la vida, lo vital, aquello que hace una marca en nuestra existencia y se instala en el corazón, y también en el papel, en el registro, en lo que nuestra memoria guarda. La bitácora es entonces una herramienta, un dispositivo que nos va guiando por un mar desconocido, por este viaje incierto y poco explorado que es la creación artística y el arte en la educación inicial. Soy Cristian Seb y me encuentro junto a Nathalie Seb. Hola Nata, ¿cómo estás? Hola, muy contenta de esta conversación que vamos a tener en el día de hoy. Y en el día de hoy queremos darle la bienvenida a nuestra invitada, con quien compartiremos esta bitácora simbólica o bitácora material, este registro de exploración creativa. Tenemos con nosotros a Marcela Suárez, con quien conversaremos sobre el aporte de Reggio Emilia en la formación de educadoras, entre otras cosas. Marcela Suárez es educadora de párvulo, es licenciada en educación, magíster en didáctica y también diplomada en educación creativa de Amnia Lab. Actualmente se desempeña como docente universitaria en la carrera de educación parvularia en la Universidad Católica de Chile. Es además presidenta de Red Solare Chile, fundación que a su vez participa en Reggio Children International Network. Red Solare se inspira en el enfoque Reggio Emilia, Italia, para propiciar una posible contextualización en Chile de esta filosofía en centros que educan a niños y niñas menores de 6 años. En sus propias palabras, Marcela se define como una formadora de formadores que la iluminan y la desafían desde la pasión. Marce, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Marce. Hola, aquí muy bien, muy bien, con mucha alegría de la invitación. Nosotros también felices de poder encontrarnos contigo en este espacio de bitácora, donde estamos pudiendo vincular con algunas personas que teníamos muchas ganas de conversar y hacerle algunas preguntas eh, y dejar planteadas probablemente más preguntas. Así que esperamos que todas las personas que estén aquí viendo este registro lo disfruten y también les vayan surgiendo algunas preguntas. Creo que es un espacio un poco filosófico. Así que feliz de estar contigo, Marce. Nosotros tenemos la suerte de conocerte hace un tiempo y siempre es muy enriquecedor poder conversar contigo. Así que bienvenida. Oye, ya, vamos a ir desde el comienzo con algunas preguntas que te queremos hacer. Entonces, la primera pregunta que se nos ocurrió en la reunión de pauta que tuvimos con todo el equipo creativo tiene que ver con tu inicio y tu formación. Entonces, queremos saber si nos puedes contar un poco de qué manera los caminos de la vida te fueron configurando como educadora de párvulos. ¿Cómo fue que, algo que quizá nos quieras compartir de cómo se fue configurando este camino? Es una pregunta que me he repetido muchas veces en la vida y creo que nunca va a terminar de acabar y la respuesta es inacabada. Me la va a ir complementando, enriqueciendo, cambiando y mutando a lo largo de la vida. Ahora tengo una respuesta que quizás más adelante voy a cambiar. Así que eso es importante porque va a evolucionar, va a cambiar, me va a dar otras luces. Puedo decir que no es algo que buscaba conscientemente ser educadora de párvulos. Siempre me ha gustado mucho la educación, no como algo para estudiar, no era que quisiera estudiar educación. Siempre me gustó el juego. Yo creo que eso es lo que me movilizó mucho. Y me he dado cuenta que el juego permite el asombro, permite entenderte, permite estar con el otro, permite contemplar la vida,
permite entender que estamos vivos y vivas. Y el juego es lo que me movilizó para entender que buscaba en estudiar educación parvularia mantener viva mi infancia. Y con el tiempo, cuando entendí que me gustaba la educación, dije, ¿por qué educación parvularia? Es para mantener viva la infancia, mantener viva mi infancia y mantener viva la infancia en los demás. Y ya con el tiempo, ahora último, en la pandemia, también me di cuenta que yo, al ser hermana mayor de 6 hermanos y hermanas, una familia muy, muy grande, de un padre muy juguetón, de una madre muy artista, los dos, de mucha canción, baile, de que nos permitían rayar murales gigantes, de que nos permitían mucho jugar porque veían esa llama en nosotras y en nosotros, me di cuenta que también era mantener viva esa familia y el valor de lo que implica realmente el relacionarnos desde el goce, desde el asombro, desde el descubrimiento. Y cuando estaba en el colegio y era el momento de decidir, recuerdo mucho que en alguna oportunidad el orientador me hacía mirar, yo estaba mirando a mis compañeros en un segundo piso y disfrutando, ¿no? Este grupo que se mueve en un espacio, y lo encontré muy bonito, ¿no? Mirar este espacio que se mueve mucha gente, y estaba contemplando solo ese movimiento sin pensar nada, y él me dice que quería estudiar. Me decía estudiar psicología, que me veía muy con psicología. Lo miré y fue como, me resonó y fue como, oye, es verdad, hay que pensar que estudiar, ¿no? Como que se piensa que estudiar. No era algo que no me preguntara para nada, pero vi una escuela viva de juego en un patio. Y ver esa vida de un patio que se mueve, que juega, que hay vida, que hay ruido, que hay sonidos, que si uno cierra los ojos había muchos sonidos que se podían oír, distintos tonos, ¿no? Distintos ritmos, como, y después eso, si uno abre los ojos, tiene velocidades, tiene intensidades también, desde lo visual a lo sonoro. Fue como educación, infancia por el juego, ¿no? Y también por el impacto que genera el valor del saber como una construcción cultural que requiere cuidarse mucho. No es algo que se debe guardar solo para algunos y algunas. Requiere ser difundido a todo el mundo, con mucha honestidad y con mayor complejidad. Y eso, dije, tiene que estar en educación siempre, algo que siempre me movilizaba, ¿no? El aprender, el construir saber junto a otros. Y dije, y en infancia, ¿no? Como que en infancia era. Y ahora último me he dado cuenta que también es para la importancia de cuidar, entender que la infancia también se cuida, que hay un valor ético ahí. Y que claro, hermana de 6 niños, niñas, ¿no? Como varios, también es como, no es fácil cuidar, es muy difícil cuidar. Y para eso era también formarme. Me di cuenta que la formación implica entender qué es cuidar al otro. Cuidar al otro y mantener viva la infancia, como decías tú, cuidar la infancia también, ¿no es cierto? Cuidar como todo lo que ocurre, todo lo que va comenzando a esa edad, ¿no es cierto? Como, no hace mucho sentido lo que nos vas contando, pero me surge la duda en esta infancia de murales, con tu madre artista que nos comenta, ¿no es cierto? Con esta idea de como mantener vivo el juego y mantener viva la infancia. ¿En algún momento pensaste en estudiar o dedicarte profesionalmente a alguna disciplina artística? No es porque nosotros de este lado como que queremos decir, pero oye, que todo el mundo estudia arte, pero ¿lo pensaste? ¿Lo Sí, pensaste en algún sí. momento? ¿Lo hiciste? ¿Qué pasó ahí? Sí, lo pensé estando en paralelo con educación. Hacía danza en paralelo también. Eh, y cuando ya estaba en danza, empecé a disfrutar tanto la danza y empecé a disfrutar tanto los cursos de arte. Tuve unas profesoras de arte visual maravillosa, sorprendente. Yo creo que Carola Aroca, me tocó mucho su experiencia creativa y dudé mucho de si era educación. Y en esa duda, en ese conflicto del segundo año,
También tuve una experiencia de práctica en un colegio que me sorprendió mucho cómo incursionaban el arte con los niños y niñas. Hice práctica todo un año en la Alianza Francesa y hacían unos trabajos, pero así sorprendentes, unas cosas maravillosas. Y como yo estaba mucho viviendo ese proceso, además en los cursos y en paralelo con danza, tuve ese quiebre, es decir, ¿será o no educación? Y, y claro, como siempre, y siempre está el conflicto. Yo creo que todavía lo tengo. Es como, ¿será educación y arte? ¿Será arte? ¿Será solo educación? Y siempre, yo siento que, yo me siento artista cuando vivo una clase. Yo siento que el pensar creativamente, la clase es ser artista. Y ser artista es ser educador y educadora, por la construcción del saber que hay detrás. Algo también interesante es que siempre es inacabado cuando uno diseña una experiencia. Y porque tú diseñas una idea y la acabas con el otro o la otra. Siempre está en relación. Y eso también es propio del arte, ¿no? Nunca acaba, nunca termina. Entonces creo que en esa como quizás tensión de será educación, será arte, yo vivo ambas carreras en mí. Tú nos estabas comentando hace un poquito atrás, Marce, que tuviste una profesora que fue muy determinante dentro de tu formación como Sí, educadora. Si nos pudieras contar un poco más de ella o de otros docentes con los que te encontraste en tu formación como educadora párvulos que fueron importantes para ti. sí, como en la universidad me hizo el curso de arte visual Carola Aroca, que es una educadora y también estudió Bellas Artes, doctora en educación, bueno, y actualmente es profesora de la Universidad de Chile. Ella me movilizó mucho porque visibilizaba a los niños y niñas de una manera muy seria, no con la etiqueta de son menos o infantilizando las relaciones, ni infantilizando las propuestas que se le ofrecen en cuanto al arte, ¿no? En cuanto a la educación completamente, pero en arte en particular, que era justamente lo que estábamos abordando en ese curso, ofrecía propuestas que tú como adulto tenías que pensarlas muy bien y atravesarlas a mirar una relación mucho más compleja con la materia y la materialidad para poder comprender el proceso creativo de un niño y niña. Recuerdo que hicimos una técnica de arte muy simple, no sé, una técnica súper sencilla, y que después ella nos hizo analizar la técnica y desde ese análisis crear una planificación. Y fue un ejercicio muy lindo porque una técnica es muy simple, es como esta del spray que cae, que puede dejar gotas, puede dejar una huella, puede dejar un registro, ¿no? Depende de cómo se pone el papel o cómo se pone también el rociador que tiene pintura. Empecé a pensar, bueno, ¿qué otros lugares el agua lo toca de esa manera? Y me llevé a mirar la naturaleza, eh, y de cómo cuando llueve el vidrio deja un registro, de cómo cuando llueve el piso empieza a empaparse con goteo, de cómo cambia un espacio por el agua, de cómo cambia también en cómo se ubica o cómo cae esa agua, en cómo las huellas de los niños también dejan marcas si es que tienen agua, y empecé a pensar, bueno, ¿qué otros lugares y qué otra forma? Y desde ahí dije, bueno, ¿cómo diseñar una experiencia donde eh, la huella es el registro que toma vida y toma forma, y el color también aparece, ¿no? Y aparecen todos estos contenidos del arte visual, sin embargo aparece de una vida mucho más sensible en la relación del cuerpo con el objeto y el espacio, ¿no? Y eso lo vi porque yo creo que Carola me hizo mirar esa infancia compleja que yo siempre la sentí en mi propia infancia, pero que no daba cabida todavía en ese momento de la formación, no hacía un clic, ¿no? Era como, sí, me gusta la carrera, pero todavía no encontraba ese clic, ¿no? Y con ella hice ese clic, pero es porque me hizo vivirlo en mí, ¿no?
lo atravesé en mí y me tocó desde esa infancia personal a llevarlo a una experiencia con el otro, la otra. Claro, como que viviste un rasgo muy propio del arte contemporáneo, que es como esta relación amplificada con el entorno, y que también es un rasgo propio de la educación, de la verdadera educación, de la educación sensible. Y en relación a todo esta información valiosa que tú nos compartes de tu infancia, aparecen conceptos como el juego, el asombro, la complejidad de la primera infancia, el disfrute, la empatía, el respeto. Son como conceptos que también tienen mucha cercanía con Reggio Emilia. ¿En tu formación como educadora tuviste la posibilidad de conocer Reggio Emilia o fue algo que apareció después? Porque tú has tenido como una vinculación muy importante con esta filosofía, con esta visión en particular. Sí, en la universidad lo abordamos de una manera muy sencilla, que fue como investigar currículum diferentes, todos los currículum que existen, ¿no? En mi caso no me tocó investigar para nada Reggio Emilia, expuse un grupo y lo escuché, no, la verdad que no me llamó ni siquiera la atención, porque fue, entre tantas tareas, tantos trabajos, no fue deslumbrante para mí, para nada, no sintonicé para nada en ese momento, y me pasó que siempre estaba en esta búsqueda de trabajar experiencias artísticas y experiencias como de carácter más estético en mis primeros años de trabajo. Siempre desde la exploración del material, porque trabajé con niños y niñas muy chiquititos, ya como de 1 año, 2 hasta 3 años. Mi mayor experiencia siempre era en esas edades, lo cual me invitó a mirar con mucha delicadeza cómo exploran su propio cuerpo y el material o la materia. Y eso yo creo que me hizo un clic muy fuerte también. Es como, cómo algo tan simple es tan difícil y cómo realmente puedo devolver esa dificultad. Y siempre se me hizo muy difícil. ¿Cómo devuelvo esa dificultad? Siempre me sentí que no podía devolverlo en el nivel de dificultad que ellos me ofrecían, ¿no? Ellos me decían, mira esto, me lo mostraban, y yo decía, ¿cómo devuelvo esto? Y no Como, como, diseñaba, pero no era capaz. como que De más. el arte creado en la primera infancia realmente es muy sofisticado, ¿no? Como que tiene no sé, una libertad estética evidentemente, pero una resolución en sí mismo como tan fuerte, que tú dices, claro, como que no ha pasado con Cristian, de repente decir, oye, uno como que se siente indigno de dialogar con esto, ¿no? Como devuelvo esto que ya está tan bien armado en sí mismo, cuando un niño, no sé, elabora un pensamiento poético, cuando crea una escultura, cuando crea un dibujo, una composición musical, ¿no es cierto? Como que ya se la quisiera de repente un artista contemporáneo de cualquier disciplina, ¿no? Entonces, claro, y cómo continuabas tú ahí entonces cuando ellos te entregaban esto? Sí, eso me hizo, me hizo entender que necesitaba yo explorar mucho más los diversos lenguajes. Y claro, en un inicio pensaba lenguajes artísticos, pero en un momento dije, es que son más, porque cuando los niños jugaban a correr descalzos y el sonido que generaba ese pie descalzo en un tipo de suelo, dije, acá obviamente hay música, ¿no? Hay sonido, pero también hay un ritmo muy matemático, porque era como más rápido, y ellos decían, ¿no? Y decía, ahora con 2. Y hacían tú, dije, acá también hay matemática, pero no lograba como todavía entender. Yo para mí era no arte, mi lectura era arte. Y en ese proceso me fui a vivir a Perú por una búsqueda de arte, contacté con un proyecto que se llama El Pez en la Luna, específicamente con Georgina Santibáñez, que es una de las fundadoras, y en ese camino me fui con una excusa que era una formación en terapia de artes expresivas en Perú, y conocí el proyecto El Pez en la Luna, hice la formación de terapias de arte expresiva en ese periodo, y en esa conversación
me enamoré del proyecto. Yo creo que nos enamoramos con Georgina de toda esa cabeza que piensa y con su pareja, que es Enrique. Georgina y Enrique son los dos fundadores del proyecto El Pez en la Luna y estaban en todo un proceso de trabajar desde las artes expresivas, propuestas para primera infancia e iniciaba desde lo que es salud. Y decían, en educación es una instancia preventiva para cualquier situación de salud que puedan vivir los niños y niñas. Y ellos trabajaban con todas las terapias de las artes, de una manera muy integrada. Y fue como, ya, me encantó, me gustó, y como mi mirada, bueno, me quería mirada educativa, ¿no? Cómo hacerlo, de qué forma. Y al año siguiente me fui a vivir allá, y trabajé, bueno, con ellos y con otros artistas también, y una psicóloga también, y exploramos un proyecto para primera infancia relacionado con educación a través de las artes y la naturaleza, un proyecto bello, ubicado en Lima. Y ese año me fui como investigando mucho más lo que es arte, y allá conocí con más fuerza toda la filosofía reyana, porque en Perú estaba mucho más posicionado que en Chile, ¿no? Ahora ya en Chile hay varios jardines inspirados en la filosofía, o salas cunas también, o algunos colegios. Y allá empecé a conocerlo mucho más. Entonces, al tiempo después, me fui a hacer la formación a Reggio, y después al año siguiente de nuevo, y así sucesivamente, hasta que escribí a Red Solar Chile, y bueno, hicimos contacto, y finalmente empezamos como a colaborar, y ahora ya soy parte de Red Solar Chile, que es la representación en América Latina de Rayo Chile. Vamos a entrar un poco a hablar ahora de eso, de ese territorio, pero la pregunta quizá para gente que no está familiarizada con Reggio Emilia, entonces, o que la conoce también quizá de nombre, o que como tú nos comentabas en tu época de formación, solo le tocó ver que un grupo exponía, ¿no es cierto? Quizá porque en algunas universidades quizá también todavía se pasa así, como un pie de página. Entonces, según tu experiencia, ¿qué, qué es Reggio Emilia? Si lo pudieras como decir como en tus propias palabras, ¿no es cierto? ¿Qué es? ¿Es un método? ¿Es una... ¿Qué podría ser? Ya. Ahora que dices que es, yo me voy con un lenguaje muy poético, entonces qué bueno que dijiste que no es, que es método, porque me vas a lo concreto, entonces si no me voy al otro lado. Como tú quieras, No ¿no? es un método, si eso es importante, es un proyecto educativo que nace en los nidos y las escuelas de la ciudad de Reggio Emilia, en Italia. Nace después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de un conflicto muy grande, terrible, ¿no? Que sucede, y que un grupo de mujeres autogestionan poder construir un espacio educativo para los niños y las niñas de la ciudad. Y en toda esta movilización autogestionada, el propósito es que nunca más ningún sujeto, ningún ser humano esté sometido al poder del otro, y que tengan la facultad de poder tomar sus propias decisiones, una ciudad, ¿no? Y una ciudad conformada por sujetos. Y en ese proceso llega con este eco, ¿no? Este sonido de que se está creando este proyecto en Reggio Emilia, Loris Malaguzzi, que es el como pedagogo más conocido de la filosofía reyana, ¿no? El que movilizó todo el proyecto posteriormente con muchas otras personas totalmente, y que finalmente en todo su proceso de investigar, ¿no? Crear, se crea una propuesta que es filosófica. Es una propuesta educativa, pero que tiene asentada propuestas filosóficas. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede replicar, no es un método, no es como decir, ya, la sala se monta de tal manera porque así es el método, o tiene estos pasos a seguir, o así es la estructura del tiempo de una jornada educativa, o son solo estos materiales.
se trabaja en grupo grande o grupos chicos, ¿ya? No es un método que se pueda copiar, sino que es una filosofía que requiere constantemente repensarse y es bastante más contemporánea los ejes que te movilizan, porque no te dice el niño o la niña debe ser un sujeto que juega de tal y tal forma. No, es los niños y niñas son ciudadanos y ciudadanas de derechos. Y eso va a movilizarse en cualquier momento de la vida, ¿no? Y te invita a pensar ciertos conceptos que es la imagen de niño-niña, por ejemplo, imagen de infancia, el espacio como tercer maestro, algo que está apareciendo con mucha fuerza, por ejemplo, ahora en nuestro currículum nacional, aparece la idea de un educador, educadora, un adulto, ¿no? Maestro investigador, y que conlleva investigar, conlleva la capacidad de escuchar, ¿no? ¿Qué es la escucha? Y esa escucha invita a una investigación documentada pedagógicamente, que también la nombran las bases curriculares, y muchos otros elementos, ¿no? Podríamos nombrar varios, pero creo que esos son los más conocidos hasta el momento. Y si pensamos imagen de infancia, es propio de hablar en filosofía, ¿no? Concepciones e imagen de infancia, o percepciones también sobre la infancia, y eso lo habla mucho la filosofía, y es algo que, si bien hay muchas categorías en educación que se habla con qué es infancia, ¿no? No se profundiza realmente en la complejidad de cuál es la concepción de infancia en mi época. No sé, yo nací en los 80, es distinta a la de los 90, y además es distinta a los de los 60, ¿no? Periodos de dictadura en Chile, periodos de 90 de la Convención de los Derechos del Niño y la Niña, ¿no? Por ejemplo, en el 2000, los cambios en cuanto a la política pública en infancia, que se ha movilizado bastante, ¿no? Después, bueno, el gobierno de Bachelet, y así sucesivamente. Imagínate lo que viene ahora, en un contexto pandemia que también ha movilizado mucho lo que es infancia, y por ende trasciende, ¿no? La política pública, trasciende las formas de relacionarnos en la calle, ¿no? Entre nosotros, nosotras, y trasciende lo que sucede en sala. Entonces, algo también aquí importante, que en la filosofía reyana se habla de una educación donde los adultos somos responsables también de lo que sucede desde una mirada ética, estética y política. Algo que siento yo que en Chile la mirada política en educación está muy invisibilizada, como si no fuésemos agentes políticos. Se habla, sí, se forma en algunas casas de estudio. Y podemos saber cuáles son las casas de estudio que hay un movimiento político muy fuerte, versus otras que no está tan movilizado el rol político de ser educador o educadora. O también, a nivel de política pública, se invisibiliza aquello. En cambio, en Reyo se movilizan mucho. Los profesores, las profesoras, las educadoras, ¿no? Maestras, hablan mucho de política internamente. Los padres entran, se crean consejos de infancia en la ciudad, donde los educadores trabajan en esos consejos de infancia junto a los políticos de la ciudad, junto a las familias y los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad. Y son consejos de infancia. Entonces no es que hablamos solo de la infancia, ya la tenemos que hablar no solo desde el nido al jardín, sino también en la ciudad. Y se crea mucha política a partir de el diálogo intergeneracionales o interjerárquicos, ¿no? Como pensando también en jerarquía. No, es bello, es bello. Yo creo que es una propuesta que hay que mirarla con mucha cautela, porque no se puede copiar, ¿no? Yo creo que eso es importante, nada se puede copiar, pero sí podemos repensarnos desde nuestras propias formas, nuestras propias cosmovisiones, nuestras propias creencias, y también de nuestras propias estructuras también. Y repensar, claro, como lo que planteas tú, ¿no? Como nuestro contexto político, que es muy diferente al de Italia y que también es diferente al contexto político en donde surge Reggio Emilia, ¿no es cierto?, después de esta herida histórica tan fuerte provocada por el fascismo. Y como tú nos comentas, claro, o sea, Loris Malaguzzi y los docentes están involucrados políticamente. Pareciera ser que se descafeina un poco la infancia, a veces, en el contexto en donde nos toca vivir en Chile, quizás por algunos temores asociados a relacionarse políticamente que no sé, que fuimos heredando de otras generaciones.
y quizás queremos también no sé, por una idea de proteger a la infancia, no involucrarla como con aspectos políticos, pero no hay nada más político que trabajar por la infancia, que como, asumir este llamado o esta idea, como nos contabas tú cuando saliste del colegio, ¿no es cierto?, voy a asumir mi propia biografía, voy a dejar que esta infancia siga creciendo, y voy a complejizarla, además, voy a asumirlo como un territorio o como un estado, porque no sabemos muy bien si es que la infancia también tiene que ver como con una cronología o un estado, pero lo voy a asumir como algo complejo, y voy a compartir esta complejidad con otras personas. Eso es súper político, o sea, y en ese sentido te quería preguntar algo que plantea Loris Malaguzzi, que él decía que es posible pensar en una educación que se interese por un niño o niña constructores de imágenes, que él cree que esto es posible. ¿Tú crees que nosotros podemos ir hacia un tipo de educación que se interese justamente en que las niñas y niños creen sus propias imágenes, construyan sus propias imágenes, más que los adultos queramos como imponer lo que ellos tienen que pensar o dirigir su pensamiento? ¿Cómo lo ves también en relación al contexto chileno, latinoamericano? Mm. Siento que todo es posible, siempre. Siempre todo es posible, solo si nos invitamos a vernos desde la posibilidad. Y esa posibilidad implica entender cuáles son los imposibles que tenemos arraigados en nosotros y nosotras. Y esos imposibles son nuestra propia historia, somos sujeto histórico y tenemos que navegar en nuestra historia para poder entender dónde están estos imposibles asentados, y hacerlos conscientes, y si es que es posible hacernos cargo, ¿no? Si es que somos capaces de verlo, hacernos cargo de aquello, porque la infancia siempre cambia, y eso es maravilloso, porque si la vida no cambiara, sería demasiado aburrida. Entonces, qué bueno que viene una nueva generación y que nos cambia, y que nos moviliza, ¿no? Y nos moviliza en nuestra propia infancia y nos moviliza para un futuro. Entonces, por eso, algo muy interesante que, que aprendí, ¿no? Que me compartieron como un nuevo saber fue conocer a Hugo Semerman en la Universidad de Chile, y que él dice que somos sujeto histórico y que el pasado es presente y es futuro. Entonces, como un tiempo sin tiempo. Y eso también es muy filosófico, ¿no? Entonces, pensar en una infancia que se crea a sí misma, ¿no? Que se imagina a sí misma, requiere yo pensarme a mí misma en un constante crear. Y si me hago cargo de mi propia historia y con estos ejes que me paralizan y no me permiten crearme a mí misma constantemente, jamás voy a permitir que un otro se cree, porque estoy en una relación desde mis propias afectaciones y de mi propio dolor y de mi propia logro. Entonces espero que mi logro lo logre el otro, que puede ser muy exitista, puede ser muy desmerecedor, ¿no? Puede ser muchos muy. Mientras cuantos imposibles existan en mi cabeza son los imposibles que le doy al otro, y mis posibles son los que les doy al otro. Entonces, no heredar y no darle como herencia mi forma de pensar. Y eso invita a realmente dejarse revelar por las revelaciones del otro. Es como un niño y una niña te revela tantos misterios, porque la vida es muy misteriosa. Y si nosotros la vivimos desde estar dormidos, dejémonos invitar por esa luz que nos dan los niños y las niñas, porque nos dan tantas luces que de verdad es muy sorprendente. Solo escucharlos en la calle, ¿no?
o solo escucharlos en una conversación, o solo mirar como una guagua contempla los árboles, tú dices, ¿por qué no me pongo en esta postura y contemplo este árbol? Contemplo el cielo, contemplo las capas que hay que me invitan a investigarlo, ¿no? Ese aire que te toca y que te acaricia. Entonces, los imposibles, yo creo que siempre esos imaginarios que van creando los niños y niñas dependen de la forma en cómo nos vamos a establecer en relación, pero requiero yo también entender mi forma de relacionarme, cómo estoy posicionada, ¿no? Lo que dice Hugo Semmelmann, es como ese presente histórico. Wow. Oye, Marce, te quiero hacer una última pregunta en relación cuando nos contabas sobre tus viajes en Perú, en Italia, en relación a lo que nos asombra, cómo apreciamos la diversidad cultural, las distintas estéticas, o lo que comentaba antes de la valoración de los niños como sujetos de derechos en distintos contextos. Entonces son como dos preguntas en una. Si es que hay algo que te asombró de esos distintos aspectos de diversidad cultural en relación a los niños como sujetos de derecho, y cómo documentas ese asombro en tu bitácora de viaje, o quizá esto que comentaba antes de estas luces que nos dan los niños y niñas también se traduce en asombro, y cómo se documenta ese asombro, ¿cierto? Esa pregunta que te quiero hacer, si nos quieres comentar un poco. Ya. Ya, son como que se me vienen varias respuestas súper distintas las formas, porque uno es como cómo documentar el asombro de los niños y niñas, y quizás me voy a ir por esa, porque la otra es más concreta, quizás. Dale, dale. Em, Sí. ¿Cómo documentar? He vivido muchos procesos de documentar, de lo que me deslumbra de los niños y niñas, ¿no? Eh, y he pasado por documentaciones de observar y apuntar como son como apuntes muy poéticos, es como apuntar los poemas que me van diciendo, es como que su actuar, me habla desde poesía y apunto poéticamente. Poéticamente es porque no es un registro habitual de educadora, no es como registro lo que hace, sino que registro lo que me hace sentir. Y en ese registro que me hace sentir, a veces el sentir no es solo escritura, no es solo un texto, sino también es una imagen, o también me hace trasladarme a decir, esto se relaciona, para mí me evoca una canción, me evoca un sonido, me evoca un artista, me invita a pensar cómo sería explorarlo este material y qué artistas serán, o me invita a pensar en un extracto de un texto, o me invita a recordar una poesía. Siento que cuando uno sintoniza, o un niño y una niña te asombra y eres capaz de dejarte tocar por ese asombro, abre una búsqueda creativa, una búsqueda de la curiosidad y una búsqueda de tu propio proceso, de tu historia, de tu, ay, con este artista, con este texto, con esta imagen, con este dibujo. Guardas quizá un extracto de algo, ¿no? Pero también te invita a entender el goce del momento para poder seguir gozando a futuro, ¿no? Abre el deseo de la búsqueda, el deseo de la investigación. Y eso tú apuntas, ¿no? Registras, hago de registro, a veces puede ser muy desordenado, que a veces digo, ¿qué hice acá? Y qué rico volver a ordenarlo. Claro, cómo se lee la bitácora, cómo hay que leer, Sí. hay que saber interpretar Es eso. como, sí, es como que empieza a buscar, y ese desorden o ese apunte que quizás no es ultra claro, invita a reordenarte mentalmente para poder volver a desarmar la escritura que hiciste y reestructurarla desde una nueva investigación. Es como el proceso de reinterpretarte, y eso es muy rico. Entonces creo que no hay una estructura clara, pero sí dejarse navegar por distintas
lenguajes, y lenguajes serían en este caso distintas formas de explorar aquello que el otro te revela, que revela en ti, te revela algo. Y es eso, ¿no? Siento que no hay un formato claro. Sí escribir, si quieres fotografiar, ¿no? Si quieres dibujar, pero déjate navegar por todo. Yo creo que es abrir los sentidos y registrar esos sentidos, registrarte en el sentir con el otro. Y en relación a la segunda pregunta, que era cuando uno va a ello, ¿no? ¿Cómo ordené mis ideas? ¿Cómo sistematicé ese proceso? Y ahí me permití navegar por un proceso bien creativo, pero también necesitaba un poco una estructura más, esta estructura un poco más cognitiva de apuntar ideas, ¿no? Y si bien hacen conferencia, una clase, y uno ahí apunta, ya sea ordenadamente, no todo lo que van diciendo, pero yo siempre hago paralelos, hago como ya estoy escribiendo y tiro flechas de lo que me hace pensar el otro, lo que no dice el otro, sino lo que me hace pensar el otro. Entonces siempre juego con estructuras muy paralelas. Entonces estoy escribiendo y de repente en esta escritura hago, no sé, pues un registro distinto, o pienso y juego con esta lógica que decía anteriormente. Entonces me haces pensar otra cosa, que no es lo que tú me dijiste. Y ahí siempre juego con recuadros diferentes, con punteos distintos, o también lo escribo de forma distinta, como más al costado, pero es como, esto es otra forma de pensar, es mía, es distinta. Y cuando ya uno va a sala, como a visitar los centros, que ahí también es sorprendente, hasta dibujo. Ahí ya juego mucho con el dibujo. Y vuelvo a sintonizar con el otro forma de registrar. Porque visitas los espacios, ves los proyectos de los niños, ves las huellas de los niños, de sus historias, está todo, cada sala es diferente y eso me sorprende. Pueden tener la misma cantidad de niños y niñas, las mismas edades, el mismo centro educativo, pero salas completamente diferentes. Y eso es una identidad que deslumbra de emoción. Y como además los niños, las niñas y los adultos llevan proyectos, te sorprendes. O sea, puede ser un proyecto de las raíces de los árboles, presentada artísticamente de una manera así sorprendente. Hay una estética en la sala que te da ganas de dibujar, te emociona entrar a una sala. Es muy emocionante. Entonces, ahí juegas con un registro de muchas formas. Es como, ¡ah! ¡Qué emoción! Y empiezas a dibujar y te empiezas a sumergir. Es entrar a un museo. Es entrar a un museo súper bello, sorprendente. Un Claro, museo viviente. aunque un museo también uno podría documentarlo de una parte muy técnica, ¿no? El tipo, qué material es esto, el grosor de los marcos de los cuadros, la época, como que uno podría ser muy frío en esa documentación, entonces también dejarse permear, porque uno dice, de repente por lo que está viendo surge esta documentación, pero también entiendo que no, que viene de antes cuando tú dices, registro lo que me hace sentir. Te quiero preguntar, ¿tú ves que percibes, sientes que hay un espacio para esa documentación, no tanto de los que los niños y niñas hacen, sino de lo que le hace sentir a la educadora, lo que en Chile en este momento, en la formación de educadoras, ¿tú sientes que hay un espacio para ese tipo de documentación eh, más sensible o menos concreta, que hay un lugar? ¿O podría haber más un espacio para eso? Yo creo que siempre hay un espacio, porque puede que institucionalmente no exista ese espacio, pero si tú no te creas el espacio, es el currículum oculto, se dice, no lo vas a vivir nunca. Una cosa es que la institución te diga, por ejemplo, la formación, la evaluación es objetiva, que es mentira, ¿no? Desde mi punto de vista es mentira, porque tú solo ves lo que puedes entender. Y en el caso de Natalie, solo ve lo que ella entiende, y Christian solo ve lo que él entiende, y el diálogo entre los tres damos una forma de entender esa complejidad de tres miradas diferentes, y vimos el mismo momento, y vivimos el mismo momento, fuimos tocados por el mismo momento. Y eso es muy rico, pero y eso habla de que los tres leemos
una forma de situarnos en esta realidad de una manera súper distinta. Y eso es evaluar también, ¿no? Y no es para nada objetivo. Entonces, siempre es interpretar para mí la evaluación. Pasa que la forma en que tú la documentas puede ser fuera de emoción. Tú crees que la escribes fuera de emoción, pero siempre hay emoción, porque por algo lo vistes, ¿no? Quizás tú dices, ah, no, el niño está construyendo patrones en no sé qué. Ya, pero te deslumbró esa belleza del patrón, aunque lo hayas planificado anteriormente y súper aburrida la plana, ¿no? Pues es una cuestión súper fome el patrón y lo hacen de rojo, verde, rojo, rojo, verde, rojo, rojo, verde, rojo. Y así, ¿no? Aburridísimo. Pero tú puedes escribir desde la emoción. Y quizás en esa evaluación se dice el niño lo logra, no lo logra, y todo este formato bien aburrido, pero yo creo que nos podemos dejar deslumbrar. Siempre te dejas deslumbrar por los niños y niñas, siempre hay emoción, o sea, hay relaciones. Siento que y percibo que institucionalmente muy pocos lugares lo permiten, tener otro tipo de registro, pero tú puedes darte un espacio de permitirte tu forma de vivir la educación siempre políticamente distinto. Porque si tú lo vives distinto, te pueden pedir una forma estructurada, pero tú puedes vivir también lo no estructurado que te piden ellos. No, tu bitácora paralela, ir registrando, como dices tú, ¿no es cierto? Como desde, desde la validación de la emoción, que es como un poco polémico incluso en estos tiempos, como hablar de emoción o de amor en educación, eh, y que justamente lo que dices tú, o sea, pareciera ser que la sintonía en la que están las niñas y niños es la de la empatía, es la de la conexión con el otro permanente, entonces, ¿por qué querer como salirnos de ahí? Es raro de repente, ¿no? Como querer Claro, censurar algo que es tan propio del Estado de la primera infancia, y que el adulto sí. no se emocione, ¿no? Como... Por eso digo, hay que politizar el sentimiento. Es como las experiencias, los sentires son capacidades de construir conocimiento. Somos capaces de construir conocimiento desde el sentir, porque algo te mueve, ¿no? Y hay que valorar ese sentir, como quizás visibilizar y politizar lo privado. Mi sentir es privado, lo puedo politizar, porque es social, somos sujetos sociales, entonces quizás es hora de empezar a registrar también esa forma. Y claro, en Reyo hay una forma de registrar que requiere una construcción del saber constante, investigar constantemente, hay un sentir, ¿no? Hay algo que te deslumbre y lo registra, pero también te invita a hacerte cargo de ese registro e investigar. Y Claro. ahí entra todo ese conocimiento pedagógico, disciplinar, de una didáctica compleja para poder devolverle a los niños y niñas en una documentación una propuesta que puede ser súper poética, pero tiene todo un sustento atrás súper investigado. No es como no es esa idea de la poética que a veces alguien cree que es banal, superficial y que no tiene un fondo y una forma compleja, sentidos y significados. No, esto sostiene algo muy bien hecho, Claro. muy bien elaborado. Y en La ese, foto que pongo y el texto que pongo estuvo muy pensado antes, no por una persona, por varias. y esa comprensión amplificada también de una obra, de un trabajo. En el caso del arte, por ejemplo, como dices tú, cuando se politiza lo privado, cuando podemos entender más el contexto en que un artista determinado creó una obra, o algunos rasgos de su biografía, del lugar donde nació, de la infancia que le tocó vivir, etcétera, podemos tener una mayor perspectiva, ¿no es cierto?, de los conceptos, del trasfondo que nos está compartiendo en su obra. Pero Mm. pareciera ser que en educación es como que sigue pasando un poquito todo lo contrario, y aquí donde Reggio Emilia viene a proponer una alteración que es súper interesante, que es como que aún pareciera ser que en nuestros contextos la educadora no tiene biografía, no tiene muchas veces frente a la percepción de las niñas y niños, ¿no? Como que no tiene un contexto familiar, muchas veces las niñas y niños le preguntan, nos han contado algunas educadoras que han participado del diplomado, que los niños le preguntan, oye, ¿tú en qué trabajas?
y le dice, este es mi trabajo. O, oye, pero tú con quién vives, como tienes casa, ¿no? Como que aún está como una idea muy modélica de la educadora en donde justamente como que no se ha politizado lo privado. Qué importante sería también, así como el artista, ¿no es cierto? Se, 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 Se produce como un espacio incierto entre lo público y lo privado. También pudiéramos conocer a las educadoras en toda su dimensión, ¿no es cierto? Sí, y romper estructuras también, porque en eso de que la educadora o el educador vive en el jardín, sala cuna o escuela, es lo que, como la idea que el niño o la niña se hace, que es muy rico, también es muy, como es parte de lo que piensa, ¿no? Es como voy a tu casa, voy a tu espacio y habito ese espacio junto a ti, y conocer que tienes otros espacios, o cuando a mí me pasó alguna vez como una niña me la topé en un supermercado, y es como, me miró y fue como, ¿qué hace acá? Es como, Vienes a comprar también. sí, y en eso, este es como, porque estoy habitando su espacio. Y entender que son espacios comunes implica que también recorremos el barrio, si es que podemos recorrerlo también, eh, habitamos las casas de los otros, ¿no? Conocen si es que alguien tiene eh, familia, la familia, me muestro fotos de mis padres, yo también fui niña, ¿no? Y eso también es muy rico compartirlo. Y algo también importante que me hiciste pensar, Nata, es que ser educadora o educador también es tener un género, ¿no? Un sexo género. Podemos tatuarnos, podemos estar con sueldo, podemos usar pelo largo, podemos usar rasta, podemos usar tatuaje. No somos eh, la Virgen María, ¿ya? No somos una mujer como... que tiene que usar un traje largo, que te tapas tu cuerpo absolutamente, que tienes una forma de vestir, de peinar o de estar en el mundo como si fuésemos purificadas, ¿no? Una mujer purificada, es como la trascendencia de la mujer, madre, y eso hay que tener mucho cuidado porque está muy presente en la forma de vestirse, que en algunas instituciones, y se entiende, ¿no? Que tienen que ver con una decisión quizás religiosa, y que no está mal para nada, pero cada persona tiene su propia identidad y que es muy distinta a la identidad del otro. Y eso no lo podemos invisibilizar a los niños y niñas, porque invisibilizamos la diversidad donde vivimos. Y si queremos vivir en diversidad, requiero presentar educadoras mujeres, educadoras hombres o educadores hombres, educadores y educadores trans, y educadores y educadoras, y así sigue, porque voy a dejar mucha gente fuera, y no dejemos gente fuera. Desde el lenguaje estoy dejando ahora, pero sabemos que la diversidad es muy, muy amplia, y va a seguir siendo muy, muy amplia. Y eso también es un acto político, y, y es parte de nuestra identidad personal, pero también social, colectiva. Totalmente. Sí, pues hay como una caricatura casi, ¿cierto? Dentro de ese, eh, que está bueno ya que se vaya. Aún a uno a veces lo sorprende. Es como, oh, no parece, ¿no? Está como el estereotipo de, no parece educador, no parece educador. Bueno, ya ver un educador hombre es salir del estereotipo, incluso también, ¿no? Eso también Sí. ocurre un poquito. Dentro de lo social y esta vinculación con el enfoque de Reggio Emilia en Chile, queremos si nos puedes contar un poco sobre el trabajo de Red Solar en Chile. ¿Qué es lo que hacen? Si nos puede contar como ellos, no sé, un grupo va viendo si es que un jardín que dice que Reggio Emilia va y dice, esto solo en el papel, porque por ejemplo también se está mencionando mucho Reggio Emilia o un poco más en, a veces en la Junji, ¿no es cierto? Como en algunas también políticas públicas, lo cual puede ser muy bueno. Se mete ahí también Red Solar, está ahí como, ¿cuál es un poco el trabajo de esta, como vamos traduciendo Reggio Emilia al contexto y a las identidades en Chile? Sí, Red Solar en Chile lleva mucho tiempo en Chile como parte de la red, y actualmente
lo que hacemos es difundir, ¿no? Y como visibilizar los principios de la filosofía reyana en el país. Y siempre es un proceso bien como cuidadoso pensar el cómo, ¿no? Porque implica pensar el quiénes y el por qué, ¿no? Y el qué antes que el cómo, ese cómo lo hacemos, y siempre en esas preguntas previas nos quedamos muy situadas en hacerlo de una manera muy cuidadosa. Entonces lo que hemos hecho es, hemos hecho algunos seminarios, conversatorios, colaboraciones, tanto con instituciones como, por ejemplo, con algunas personas de la Universidad de Chile para hacer conversatorios o encuentros o difundir un poco los principios de la filosofía en algunos cursos de la carrera, o conversaciones, en este caso, o conversatorios con educadores, educadoras, artistas, encuentros, seminarios, y generalmente lo que hemos hecho estos años han sido desde el reflexionar por medio de diferentes instancias, generalmente de tipo formativas. Hemos querido traer muestras para que realmente se vea a quienes no pueden ir a Italia, obviamente, o no han podido acceder tampoco ni a los conversatorios que han sido gratuitos o pagados, pero sí podían ir a alguna muestra. Muy difícil, nos tocó pandemia y todo, bueno, fue muy difícil poder traer una muestra es como cómo trabajan los niños y niñas, documentaciones y las propuestas de taller para que ellos pudieran vivir experiencias que se ven en Italia, traerlas a Chile. Fue muy complejo, pero es algo que podría venir más adelante. Y siempre en un proceso de decir, bueno, ¿cómo? ¿De qué forma poder llegar a pensar en los principios de la filosofía reyana en nuestro contexto, en nuestra realidad, a través de distintos formatos, que realmente puedan ser accesibles, puede decir, hasta sin costo, a distintas realidades de todo Chile. Y ahí también hemos acompañado en algunas comunidades, en el caso principalmente del sur, para poder reflexionar sus propios proyectos educativos. Y aquí voy a la respuesta que tú mencionabas, Cristian. ¿Algún jardín o colegio, sala cuna se puede certificar y nosotros lo certificamos y decimos, ah, sí, es Reyes, ¿verdad? No podemos, porque cada institución tiene la autonomía de poder decir qué quiere y cómo lo quiere, y tener el deber ético de investigar si es que quiero decir que soy inspirado en la filosofía reyana, porque nadie es un jardín reyano, porque eso solo sucede allá, ¿no? Entonces serían inspirados en la filosofía de Reggio Emilia o Reggio Approach, ¿no? Como que ahora se le nombra así, pero y eso implica que cada comunidad lo investiga constantemente, entonces tiene el deber ético de seguir leyendo y profundizando los principios de la filosofía, por ejemplo, la imagen de infancia en sus propias prácticas, en su proyecto educativo, en su forma de hacer didáctica, en su forma de relacionarse, en los concilios que podrían crear ellos, ¿no? Crean consejos con padres, crean consejos con la comunidad circundante, se juntan con en este caso con otros jardines para hacer este tipo de reflexiones, invitan al alcalde, a los concejales. Entonces ahí tú dices, bueno, ¿en cuántas capas está esta reflexión? Por ejemplo, lo mismo sucedería con el espacio. Investigo, leo sobre el espacio y digo, bueno, perfecto, ¿cómo pienso mis espacios para una infancia compleja? ¿Dónde están estos proyectos? ¿Habla de la diversidad de mi sala? ¿Es distinta a la de mis años anteriores? ¿Cómo habla de la identidad del grupo? Pero también cómo habla de las singularidades de los niños y niñas. ¿Cómo se desafía la complejidad? ¿Cuántos proyectos se viven? ¿Cómo se divide este espacio? ¿Cómo se piensan las interacciones dentro? ¿Cómo este espacio no es solo sala, sino es patio? Como no es solo patio, sino es pasillos, como no es solo pasillo, sino es ciudad, fuera. Como también investigo a los otros que están aquí, como la feria es un espacio de investigación en la vida cotidiana de los niños y niñas, la casa de ellos y ellas, el vecino que vive cerca del jardín o la sala cuna, y así. Entonces, investigar el espacio como tercer maestro, porque es un espacio que me invita a construir
un saber constante. Entonces ahí, bueno, algunas ideas. Y en eso nosotros no podemos decir quiénes sí, quiénes no, porque es decisión y es la autonomía de los profesionales. O las profesionales ahí. Perdón, si algún día, el día de mañana, papá o mamá le quieren meter a su hijo a un jardín que dice que Reggio Emilia, puede preguntarle, por ejemplo, a Red Solares, mandar un correo y decir, oye, ¿qué opinan? O como una... Nos han preguntado mucho. Y ahí es súper difícil porque imagínate, hay tantos jardines que no conocemos y que conocemos algunos, sí, y les tenemos algunos que tenemos relación con mucho cariño y admiración absoluta y que han participado mucho de los conversatorios y ahí obviamente los conocemos. Si alguien nos pregunta de eso, internamente yo, Marcela, puedo decirlo, pero no Red Solares. ¿Por qué? Porque hay tantas variables y las experiencias las construye cada familia. Yo sí que invito a cada familia, ¿no?, a sentarse a hablar con la educadora o el educador, con el equipo y a leer el proyecto educativo. Y si el proyecto te hace sentido a ti, desde la complejidad que quieres y que tiene tu hijo o tu hija en la vida, adelante. Y en la experiencia te vas a dar cuenta. Pero no puedo decir que es el jardín Abnialá, Rellano, inspirar la filosofía, va a ser precisamente para esa familia, porque yo lo certifique, la mejor experiencia. No lo sabemos. Y Marce, desde esta perspectiva que tú nos comentabas de la importancia de las educadoras, de las formadoras, de seguirse formando, de leer, de profundizar, de hacer esta búsqueda, si es que se sienten como interesadas en poder integrar la filosofía de Reggio Emilia dentro de su jardín infantil, ¿hay algún texto, autores, referentes que tú nos pudieras compartir para una persona que quisiera como introducirse en esta mirada? Sí, sí, hay muchos libros que pueden leer. Hay uno que a mí me ha gustado mucho, es bastante profundo, ¿no? Alfredo Yuelos. Yo creo que buscar cualquier libro de Alfredo Yuelos o paper de Alfredo Yuelos es sorprendente. Él es un filósofo español y que lidera las escuelas de Pamplona, escuelas públicas de Pamplona, ¿ya? Y allá las escuelas están el 0 a 3, que les dicen guardería, ¿ya? Y el 3 a 6, que sería la escuela, que ellos está dentro del colegio, ¿no? Como que entran. Entonces él se hace cargo de ese grupo, ¿no? Y no estoy segura si el de 0 a 3, me da la impresión que sí. Recuerdo haber visto algo, pero no estoy 100% segura. Y de verdad que él tiene La ética en el pensamiento y obra de Loris Malaguzzi, que es sorprendente, un libro maravilloso, porque habla de todos los principios, pero de una manera muy, muy, muy profunda, de una escritura muy clara, pero también bastante coherente, compleja y poética a la vez. Y la estética en la obra, Pensamiento y obra de Loris Malaguzzi, que es otro de los libros. Y hay uno que es La política, ese no lo he leído, pero me imagino que debe ser también sorprendente. Ve a Becky también, que ella es artista, y bueno, también una forma muy distinta de escribir, porque obviamente es artista y tiene una mirada pedagógica sorprendente, es una artista pedagoga maravillosa. Y ahí es la creatividad, arte y creatividad. Les puedo mandar ahí después la foto, así es que la quieren. Pero bellos, yo creo que esos dos para iniciar, hay muchos más, pero Para iniciar. esos dos autores para buscar, hay algunos videos que también, si es que quieren escuchar, también quiénes son para ver y escuchar su voz, que es distinto a la escritura y también es muy rico. Son libros que se pueden acceder a encontrar en Chile, por ejemplo, para las personas de Chile que lo están viendo. Sí, 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 ya. sí, y si no se encargan, ahora que Ya, se pueden encargar, sí, estas como, no vamos a hacerle propaganda a nadie, pero no, todavía no llegan los auspiciadores, pero sí, tan, tan, tan. exactamente, pero ya, es conseguible.
Sí, porque parece ser fundamental, ¿no? La parte de la investigación, de seguir leyendo, de seguir buscando lo que tú comentabas sobre la imagen de niño y niña, la documentación. Hay que seguir, ¿no es cierto? De entender que Reggio Emilia va mucho más allá del material, de una mesa de luces, ¿no es cierto? Y que realmente involucra desde el alcalde, como tú dices, la familia, la arquitectura, los espacios. O sea, es bastante más complejo y qué bonito porque tiene que ver con también esto que tú comentabas al comienzo, como cómo devuelvo esa dificultad, pensaba, ¿no? Luego cuando hablas de la documentación, o sea, es difícil y eso es lo que lo hace bello y bonito y complejo, ¿no es cierto? Si fuera fácil, a la larga también es muy plano, ¿no es cierto? Es bonito esa complejidad. Sí. Oye, sí, dale. Sí, pensar en una frase de Alfredo Yuelo que dice, el otro que modifica nuestro poder ser. Y yo creo que eso es lo que genera realmente estar en una relación de escucha auténtica con, con el otro o la otra, sea niño, niña, adulto, ya sin categorías, ¿no? Sin esta categoría. Y realmente modifica nuestro poder ser, como si me dejo modificar, puedo hacer una relación, una devolución, ¿no? De esta relación. Te tengo una pregunta respecto a eso. ¿Ya? En relación ya al espacio que hemos estado hablando, sobre todo al comienzo y ahora, sobre educación y la clase como una obra de arte, ¿no? Desde tu experiencia con esto de la escucha, de modificarse, ¿cómo vas acompañando, quizá más que guiando, no sé si guiando, acompañando a tu estudiante en este proceso de exploración y de muchas veces de validación artística o poética? ¿Cómo es este proceso un poco en que tú las vas acompañando? En que ellas van diciendo como, oh, yo también se van sorprendiendo, se van asombrando. Mm. Es una tarea muy difícil. Yo creo que es una tarea muy difícil porque no, siempre es incompleta. Yo creo que uno nunca la termina y nunca, yo nunca siento que las termino por acompañar como quizás podría acompañarse, porque no sé cómo es ese poder, como que depende de cada una de las estudiantes o los estudiantes, cada persona tiene una forma. Entonces, me es difícil a veces acompañar cuando un grupo es grande, siempre los grupos son grandes, ¿no? Porque en educación no es que son 30 para nada, como, pero imagínate tener 15 estudiantes. Lo que sí hago es, pienso la clase como un proceso de búsqueda y en este caso a un estudiante y cada una desde su singularidad lo pienso como un proceso de búsqueda. Y ese proceso de búsqueda es como abrirme realmente a la curiosidad que ella o él o ella me permite. Y desde ese permitir, bueno, me abre alguna puerta y me permito sumergirme en esa puerta y, y leerla o leerle en la clase y en sus trabajos. Y siempre la forma de responder a esos trabajos o a esa clase es pensando en ese grupo en su totalidad, pero también desde la singularidad. Suena súper enredado quizás, pero implica realmente hacer como sostener una responsabilidad, es una responsabilidad muy grande. Todo lo que uno puede compartir en una experiencia de clase y también cómo hacer que un estudiante viva una experiencia fuera, no solo desde lo teórico, más que fuera de lo teórico, no solo desde lo teórico. Entonces, que realmente podamos hacer trabajos donde aparece tu voz y realmente que se pueda escuchar la voz de ese estudiante o esa estudiante. Y eso es lo que siempre intento, escuchar la voz. Y cuando no escucho la voz real, la voz auténtica, ¿no? No es una voz teórica, a eso me refiero, que el autor dice, ¿no? Sino la voz, la opinión, la historia, el,
lo que empieza a conflictuarte en la mente, en el sentir y en el hacer, y en ese como proceso que vas creando, ahí recién digo, ya, ahora estoy logrando yo sintonizar con esa voz, porque quizás siempre está y no logro sintonizarla, ¿no? Pero me gusta que acompañar para poder realmente yo tener la capacidad de escuchar tu voz. Y desde ahí ir creando juntas. Siempre hay un programa en una clase, o sea, en la universidad siempre es el programa, ¿no? Pero ese programa se forma y se transforma con el grupo de estudiantes que aparece año a año. Y se crean nuevos hilos de proyectos, que si bien hay ciertos contenidos que atravesar, porque es obvio, hay contenidos que vamos a vivir, el cómo lo vivimos depende de los sujetos en relación. Y se va creando y tramando una historia. Justamente Y eso es crear constantemente a partir de las preguntas que yo me hago, de las preguntas que ellas me hacen. justo es que en relación a todo esto nos viene a la memoria un trabajo que tú realizaste cuando estabas participando del diplomado de apnea en el año 2017, que justamente era una propuesta de un trabajo, una experiencia para la primera infancia, pero que tú llevaste al contexto de tu sala de clases, de las alumnas con las que trabajabas en la universidad. Y se llamaba Huellas de la Memoria, este proyecto, ¿no es cierto? Y justamente era una performance en donde se indagaba el cuerpo como frontera, la relación con el otro. Creo que también acá hay algunos antecedentes que van reapareciendo en relación a esta experiencia que tú nos comentabas de las huellas de la pintura, ¿no es cierto? Bueno, fue una experiencia hermosa. Si tú nos quisieras compartir un poco como de qué es lo que te inspiró para llevarla a cabo, y que también, por lo que sabemos, ha sido una experiencia bien comentada dentro de la carrera de educación parvularia, porque es un acontecimiento cuando la profesora también transgrede esta expectativa de ser la educadora, ¿no es cierto? Y aparece como performer, aparece como artista. Entonces, si nos quisieras contar un poquito sobre tu experiencia. Sí, sí, esa experiencia desde la invitación a la formación que tuvimos ahí en el diplomado, como nace de pensar eh, este cuerpo como frontera em, que, que te relaciona con, con lo interno, ¿no? Como te relaciona con todo esto privado, esto politizar lo privado, ¿no? Con todo esto privado que tenemos y se relaciona con tu mundo privado, pero también un mundo súper social, ¿no? Como, y ahí es como rompo esta frontera, como me dejo permear por esta frontera, porque me pasa que a mí hacer clases me activa una sensibilidad que es sorprendente. Yo me emociono en las clases a un nivel como que tengo que de verdad cuidar mucho mi emoción, porque es como me deslumbro demasiado con las estudiantes, me empapan, me hacen crear constantemente. Termino una clase y es como que mi sentimiento, mi creación es como quiero escribir, quiero hacer, quiero, quiero todo, quiero todo. Entonces quedo tan empapada de energía, tan empapada de procesos creativos que yo siento que ellas entran esta frontera porque como que siento que de verdad como que estuvieran tocando el alma, tocando mi alma. Y eso es muy emocionante. Y, y me invitan a crear constantemente. Me pasa lo mismo con los niños y niñas. Esa curiosidad es como, ¿cómo lo hago? ¿No? Y con los estudiantes me pasa igual. Me invitan a crear, a pensarme, a romperme. Entonces es un acto de devolución también, de cómo devuelvo esto. Esto es lo que me pasó a mí. Esto es lo que me sucedió y pensé, bueno, ¿cómo investigarlo? ¿No? ¿Cómo hacer una propuesta? Y ahí fue como eh, la performance, porque se hace en vivo, ¿no? Se vive ahí, ¿no? Se crea en el momento, tú tienes una idea, pero depende del otro. Y dije, todo en la clase ha dependido del otro o la otra. No soy yo sola. Siempre ha sido una performance la clase. Siempre estar en una clase ha sido performático. Entonces digo, les voy a mostrar lo performático que ha sido para mí. Y de ahí empecé a investigar, bueno, qué artistas podrían ser, ¿no? Y, y me encantó Cecilia Vicuña como artista
¿no? Me encantó como la materialidad, el color, el rojo, la lana, es como decir, bueno, ellos entran a mi alma, entran a mis procesos las estudiantes, pero también me empapan, ¿no? Y cómo jugar con el rojo, porque entran con mi historia, también me tocan en mi historia, me tocan en mis huellas, y en todo ese proceso decir, bueno, ¿cómo vamos creando una propuesta donde el cuerpo es la frontera, pero la frontera es súper invisible? Y bueno, diseñamos una propuesta muy bonita, eh, con música, con ciertos sonidos ahí que Macarena Carter me ayudó, en una sala muy particular en la universidad, que es la sala de corporalidad, ¿no? Que tiene un espejo, entonces hicimos un telón, un piso de papel que daba hacia el espejo como un continuo, ¿no? Esto como que nunca acaba, esto se replica, estoy acá, pero mira, también estás allá, y pensaba como ese allá es como lo interno, tú te puedes mirar y te miras a ti, ¿no? Como tú verte al espejo también es verte a ti misma, cómo nos espejeamos en la experiencia. Y fue justo en el cierre de un curso, entonces fue muy bonito porque fue cerrar, y es como devolver este proceso, pero también fue para mí devolverme el proceso. Muy emocionante, o sea, es como muy emocionante, fue muy solemne, muy ritual también, ¿no? Como el inicio, la vivencia y cómo se cierra. Y tengo todavía guardado ese registro, como que guardé una parte del registro y lo tengo ahí enrollado. Muy bonito. ¿Ganas de performear de nuevo, Marce, en un futuro a las estudiantes? ¿Se te dan ganas de repente? A ese nivel, porque lo que tú dices, la clase lleva una performance, pero llevarla más a ese nivel. Estoy pensando si es que los hemos hecho o no, más veces, porque hemos hecho muchas experiencias donde yo no he dirigido la performance, ha sucedido, como de explorar, por ejemplo, el agua como concepto, investigando el agua, y hemos hecho performance en la universidad, pero ha sido desde la exploración lúdica de la materia a montar el espacio, y ahí tú vas grabando y te dices, esto es una performance. Y después en el diálogo es como, mira, es performático, por cómo miran, cómo sucede, cómo se monta en un agua una tela roja, jugando en el movimiento, activando el sonido. Hemos hecho performance en la universidad, así como hasta retarnos, ¿no? Es como, ¿qué están haciendo? Eso, Pero eso siempre es un buen indicador. sí, hemos hecho muchas experiencias muy en el lenguaje disruptivo, porque no es habitual que se tomen los espacios y se habiten de una manera poética, ¿no? Y se cuestionen también la forma de cómo se viven los espacios en la universidad, ¿no? Salvo los de la carrera de teatro, que siempre andan haciendo algo por los patios, ya, ¿no, Cristian? ¿Qué hice yo? Dice Cristian. ¿Qué hice? De eso se trata, ahí uno está De eso se trabajando. trata. De hecho, Sí. interesante cómo los alumnos de teatro van dinamizando preguntas en los otros estudiantes, ¿no? Y dinamizando los espacios también, y desordenando. Debería Sí. haber carrera de teatro en todas las facultades, por ahí, o No, carreras no sé si, no relacionadas con sé lo si- no escénico. sé, yo creo que hay gente que ahí no va a estar de acuerdo. Bueno, habían otras carreras que nos odiaban a nosotros porque ellos estaban haciendo una prueba, bueno, nosotros estábamos ensayando para una prueba, y estábamos gritando por todas partes, entonces sería bonito. Pero quizá que Sí, todos pasaran por un taller de teatro. sí, claro, o la forma de pensar el teatro también, como la clase de teatro, es importante trasladarla a otras carreras. Sí, hemos hecho varios. Quizás yo no he sido la que está en la vivencia performática como que la inicia, pero hemos hecho, o sea, hemos, por ejemplo, jugado con color y lanzando el color a murallas, que obviamente las empapelamos, y reventando el color, ¿no? Y eso es súper, ¿qué están haciendo ahí? Es como porque suena, y jugamos con la explosión y te empiezas a crear y empiezas a generar el diálogo. Hemos hecho muchas cosas a nivel de experiencia lúdica, donde después se cuestiona y se investiga, ¿no? Y yo les cuento cuál es la investigación detrás, por qué se creó, y después se conjuga con la vivencia,
para que entiendan que hay un diseño que a veces puede ser muy parecido a lo que pasó, pero también muy distinto a lo que sucedió, como que se hace este puente. Muchas, pero sí, siempre me da ganas de seguir, ¿no? Hacer propuestas performáticas, pero me hace pensar que hemos hecho varias situaciones muy disruptivas a lo habitual, ¿no? Hemos hecho intervenciones en parque con las estudiantes como procesos de cierre, como vivir los lenguajes en distintos espacios urbanos, rurales, o sea, urbanos, en este caso jardines o no jardines también, visitando museos y dejando pequeñas huellas ahí también distintas de cómo se vive el museo, pero claro, hace tiempo no hago algo performático yo, así como que me dejas ahí el bichito. No, solo si tú quieres, pero lo otro, claro, sin duda que es muy significativo pasar el aprendizaje por el cuerpo, modificar, salir del espacio de la sala de clases, todo eso, un poco, claro, se crea una experiencia performática en la clase que nos emociona, yo creo, y por eso es tan significativo. Te queremos hacer una última pregunta porque ya estamos llegando al final de este espacio, espacio virtual. Una pregunta abierta, ¿no? ¿Cierto? Sobre nuevos pasos, como ¿cuáles son tus próximos pasos para seguir acompañando a educadoras, a educadores de párvulo y a otros profesionales de la educación de la niñez como una formadora de formadores que te iluminan y que te desafían desde la pasión? Eh, ¿Cuáles son tus próximos pasos en ese sentido, Marce? ¿Cuáles son mis próximos pasos? Qué difícil, es como, No. mira, siento que nunca tengo algo tan claro, como que me es difícil responder, pero algo que siempre tengo claro es, lo único claro que tengo es que me gusta mucho trabajar con grupos, entonces yo no trabajo sola, y acá todas las clases y hartos años ya llevamos, siempre trabajo con ayudantes que para mí son profesoras. ¿Ya? Y en este caso profesores o profesoras o profesores. Son académicos igual, aunque no tengan estipulado el académico en la universidad, pero para mí los ayudantes son pensar juntos, diseñar juntos. Y ahí hay dos ayudantes que llevamos hartos años juntas, las tres profesoras. Una es Daniela Faúndez y Gabriela Carrizo, ambas son educadoras de un jardín infantil. Eh, un jardín que justamente está inspirado en la filosofía reyana, fueron estudiantes en la universidad, estuvimos juntas en el curso de educación y experiencia estética, fueron estudiantes, sorprendentes siempre, en todo el camino, siempre más allá del sorprendente que la nota, ojo, que yo no, para mí lo sorprendente no es la nota, sino es cómo conecto con tu voz, cómo tu voz aparece, cómo resuena, cómo te deja sorprender por el asombro, del otro la otra, cómo aparecen los niños y niñas en tus diálogos, cómo te resuenas en tu propia historia. Eso para mí siempre fue muy rico en ambas. Y con ellas hemos hecho ya muchos años el curso, las tres, y siempre creamos las tres, dialogamos las tres. Y este año se suma Rojo, que es un estudiante que estuvo el año pasado y se sumaría al grupo. Entonces, lo único certeza que tengo es que estamos las tres, los tres. ¿Ya? Y eso implica, bueno, como cuatro personas, bueno, en este caso Rojo son las tres, cuatro personas estamos pensando siempre un curso y pensando junto con estas estudiantes que no sabemos quiénes son, cómo van a venir, ¿no? Entonces, pensar siempre desde la incertidumbre y siempre desestructurando el año pasado. Siempre el año pasado se piensa como una nueva estructura, un nuevo orden, un nuevo rompecabezas, ¿no? Una nueva forma de desarmar lo antiguo. Y, y romper lo antiguo es muy entretenido cuando se piensa con otros y otras. La pedagogía del riesgo, no el puro Mucho, riesgo. mucho riesgo, y eso es muy rico, porque es un riesgo acompañado también, ¿no? Si estoy acompañada, somos cuatro, ¿no? Este año, y se quiere sumar otra persona, entonces como imagínate, esa compañía es súper rica.
yo creo que la invitación, la invitación me lo hace el grupo. Entonces, cuando conozco al grupo, recién puedo sintonizar con esa invitación. Y es a no hacer docencia sola. Yo creo que eso es importante. Porque si tienes una capacidad de dialogar con un otro, te da ese punto de vista que tú estás dejando fuera. No podemos pensar que los profes estamos solos, nunca estamos solos, pero no te permitas encerrarte en esa soledad. Yo creo que es eso, como disfruto estar con otras personas y conversarlo, ¿no? O sea, después del empapar la clase con toda esa emoción que me quedo, ya claro, la bitácora es ayuda, pero también requiero hablarlo y crear, pensar juntos. Oye, así también hemos disfrutado nosotros estar contigo hoy día, en este espacio, en este programa. Así que te queremos dar las gracias, Marce, por que seguiríamos. Me encantaría poder invitarte más adelante, porque siento que Sí, quedaron como muchos, sí, ¿sí? Podría ser, el tintero. porque siento que quedan como, se abren muchas puertas a muchos Sí, temas muy interesantes. Eh, to- Tomé muchos apuntes de muchas cosas que dijiste que me encuentro que son eh, como puertas para seguir investigando. Así que agradecerte por todas esas pistas, por todas esas luces, por ese asombro y por tu presencia aquí en este espacio que se volvió quizá un poco polémico lo que voy a decir, pero fue como poético y político, ¿no? Como que se nos mueven esos dos territorios entre lo poético y lo político, y eso ha sido muy, muy bello también. No sé, Nata, si tú también quieres, por supuesto, decir algo. Yo te quiero agradecer, Marce, por este encuentro, por cómo siento que, bueno, nosotros con Cristian nos gusta complejizarnos la vida también y ir por los riesgos y compartimos muchos lugares contigo, pero siento que igual es muy importante siempre eh, poder permitirse entrar en esta modificación emocional que el otro te transfiere. Y cuando tú hablas de esta documentación, basarse justamente, yo también tomé muchas notas en cómo tus palabras, en cómo tu transferencia experiencial nos toca, ¿no es cierto? Fue muy rico poder sentir esa emoción y sentirla cómoda, ¿no es cierto? Sentir que te toca una emoción, hay una fibra delicada y que rico, que no perdamos la sensibilidad. Así que te agradezco porque siempre es un espacio muy lúcido e inspirador conversar contigo y me quedo con con varias ideas, pero en particular con esta idea que creo que también para nosotros como educadores, como docentes, es tan importante, que es hacer conscientes nuestro imposible. Cuando empezamos a hacernos conscientes de esto que creemos que es imposible realizar en la primera infancia, es el primer paso para poder alterar esas creencias también, ¿no es cierto? Para creativamente empezar a re-relacionarnos con ellas, ¿cierto? Bueno, en fin, hacerle una modificación plástica a esto imposible. Plástica, espiritual, política. Gracias, Marce. gracias a ustedes por la invitación. Bueno, agradecerle a todas las personas que vieron también este registro, invitarles a que le pongan me gusta, que activen las notificaciones, que sigan la cuenta de Amnia también, para que vayan sabiendo cuando llegan nuevos capítulos de Bitácora y quizá algunas otras cositas. Así que muchas, muchas gracias, que estén muy bien y nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao.